Números. Dale. Está bueno. Está muy bueno. Bueno, tienen que pensar. Bueno, la doctrina pitagórica es una doctrina que es oculta y secreta, de la cual llega a nosotros solamente una parte, que es la numérica. Pitágoras decía que las matemáticas rigen el universo, de modo tal que el universo es numérico. Los números no son solamente una frase abstracta. Los números son de origen divino, de modo tal que los números no son inventados, sino que fueron descubiertos. El número pone un límite a lo ilimitado y pone un orden dentro del universo. Sí. Y ese orden, a su vez, crea una armonía que es una armonía perfecta. Entonces, Pitágoras decía que los números principales, que son 10, rigen el universo y rigen los orígenes. Es curioso, Gladys, porque quizás el lado opuesto a todo lo que puede ser lo paranormal, lo inexplicable o lo desconocido, es la matemática, que es la total racionalización de todo. Parecieran como cosas antagónicas, ¿no? Sí, pero porque la hablar de un matemática mundo es una ciencia perfecta. Claro, pero hablar justamente por eso, de un mundo regido por las matemáticas. Bueno, según para qué usemos justamente los números. Por eso es que Pitágoras decía que... Es como encontrarle la magia a esa cosa tan racional y perfecta y que hay una magia dentro de todo eso. Y sí, porque los números son mágicos. Los Vamos números a eso. tienen su origen en la creación, ¿no? De modo tal que él decía que 10 son los números que rigen todo el universo, que van del 0 al 9. Él dice que de la nada, de lo inmaterial, del logos creador cero, parte todo lo que es la creación. El logos creador se crea a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Explícamelo mejor eso. Es así. Es un precepto. Es un precepto. Ok. Nace de sí mismo. Lo que pasa es que después te voy a decir una frase que decía Pitágoras que tiene que ver con lo racional nuestro. Esto realmente es parte filosófica, parte mágica. Entonces yo lo dije la otra vez. Los que puedan entender que tiendan y los que tengan me agarrás que también entender, a la 1:15, sí, pasadas de la noche. Ese cero, ese punto inmaterial, se plasma en algo a raíz de una explosión que crea él mismo y crea la primer forma de materialización como energético, espiritual, como el Big Bang, y crea justamente la mónada, el monos, el número 1, que vendría a ser el primer Dios supremo, el primer Dios creado, a partir de la nada. Pero ¿qué pasa? Ese número 1 no puede crear por sí mismo, necesita de una diada. ¿Qué es la diada? La diada es el número 2, es un principio de generación, un principio femenino y masculino que rige también a todo el universo. Y ahí entra un yin y yang, por ejemplo. Tal cual, puede entrar tranquilamente el yin y el yang. Sí, estás muy estudioso. Entonces, ese 2, ese principio de generación puede llegar a seguir creando. Pero ¿qué pasa? El 2, que es la diada, más la mónada divina, que es el número 1, por sí solos no pueden seguir existiendo, porque si no, los números en tal caso no pondrían límites a lo ilimitado. Porque si vos tenés el primer logo creador, que es el 1, el primer logos creado, ¿no? Y tenés, es un punto. Si vos tenés el 2, son 2 puntos, tenés una recta, que la recta puede ser finita o infinita, vos la podés demarcar o no. No podríamos tener... Si es finita sería un segmento. No podríamos tener lo que sería una forma. Claro. Dejarían de existir las formas. Entonces se necesitaba una mónada más para poder crear esta forma, que justamente es el número 3. Que el número 3 rige a todo el universo y es el número fundamental dentro del universo. Es uno de los números preferidos de Pitágoras. El número 3 crea la tríada.
Y la tríada es justamente de aquello que habla también la Iglesia Católica, que es la Santísima Trinidad, que la Iglesia Católica dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. En realidad, la tríada sería la mónada y la diada forman la tríada, que sería el número 3. Ese número 3 forma una figura, que es el triángulo, que es una figura indeformable y una figura que está considerada perfecta. Pero esa figura no tiene un sustento fundamental en el universo, y menos en nuestro universo, en nuestro microcosmos, que es el hombre, porque nosotros, para poder tener ciertas formas, necesitamos un cuerpo. Y ese cuerpo está dado justamente por el número 4, que serían 4 puntos, que formarían lo que sería un cuadrado, un rectángulo, un rombo, que son las bases de la estructuración de lo que serían los límites del universo. ¿Entendiste hasta ahí? Sí, me quedé pensando que también el triángulo que no es perfecto daría lugar a qué. Los triángulos son todos perfectos. Y pero digamos que lo que es el isósceles y el escaleno. No tiene nada que ver eso. El triángulo es una figura perfecta, no importa cómo sean sus caras. Ok. Bueno, los 4 primeros números dentro de esos 10 números son los números fundamentales, en los cuales todos los demás están contenidos. Esos 4 números forman lo que se denomina el tetraquis, que es un triángulo perfecto, un triángulo que traba fuerzas. El tetraquis es 1 más 1, 2, más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10. Son los 4 números principales contenidos dentro del 10, que es el triángulo perfecto. Si ustedes agarran una hoja y se ponen a dibujar los puntos que consideramos que son, a cada número le adjudican un punto y forman un triángulo, ponen un punto, 2 puntos debajo, 3 puntos debajo, y en la última fila 4 puntos, van a formar lo que es el tetraquis, que es un triángulo que traba fuerzas, que es un triángulo perfecto. Necesitamos un pizarrón ahora, ¿no? Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Estaría bueno. Por eso es que Pitágoras, que estudió tanto tiempo en Memphis, hablaba también de las pirámides, porque las pirámides están formadas por otro número que él decía que era perfecto, que es el número 7. De modo tal... Esta formación del tetraquis es como una formación de bolos. Una formación de bolos, podemos decir, ¿no? Sí, porque si ustedes hacen el tetraquis, dentro de los 10 están los 9 principios fundamentales de lo que serían los principios de la numerología, que son 9 triángulos. Si ustedes unen todas esas formas, dentro del tetraquis se forman 9 triángulos. O como en el pool, cuando se acomodan las bolas antes de tirar, también, es esa misma formación. Más o menos. Entonces, estos números que están contenidos dentro de estos 4 son los primeros que, los principales para lo que tendría que ver con todo el universo. Y él hablaba del número 7, que es un número perfecto, porque justamente está formado por el 4, que es un cuerpo, y el 3, que es un triángulo. Por eso es que las pirámides de Egipto son formaciones perfectas, porque están formadas por la base, que la rige el cuerpo, que es un cuadrado, más 4 caras, que son triángulos. ¿Correcto? Hay que seguirte con atención hoy, ¿eh? Sí. Bueno, estos son los principios fundamentales de lo que sería la numerología de la que hablaba Pitágoras. Lo que pasa es que Pitágoras dice, bueno, si todos los números rigen el universo, si el universo es un universo numérico, los números ponen un orden dentro del universo y ese orden da una armonía, las personas, o sea nosotros, los seres humanos y todo lo que convive con nosotros, tiene que tener un número que lo rija y un número que le dé cierta armonía. Entonces, ¿qué hace? Crea lo que es la numerología, los estudios numerológicos, asignándole a cada letra del alfabeto 9 dígitos que no van del 0 al 9, sino que van del 1 al 9. Por eso es que el tetraquis tiene los principios fundamentales de lo que sería la numerología. Los estudios numerológicos sirven específicamente para orientar a una persona, para ver cómo se está encaminando en la vida, si está haciendo bien las cosas o no,
y cuáles son los aspectos que son positivos o negativos de la persona. El estudio numerológico... ¿Hay números negativos? Sí, hay números que son negativos. Dentro de esos números que son perfectos, según como estén combinados o como estén, como den, son números que pueden hacer a una persona que sea o más altiva o más egoísta o muy materialista. Entonces se hace lo que se denomina un estudio numerológico, que tiene que ver justamente con esos 9 dígitos que se van viendo dentro de lo que es el estudio en sí mismo, que toman cada uno de esos dígitos a una letra del alfabeto en forma repetitiva, porque siempre tenés que volver al número 9, del 1 al 9, y van saliendo los aspectos de la persona, los números que la rigen, y después tendrás que hacer el estudio numerológico. ¿Tiene incidencia los números de la casa en el perfil de una persona, toda la numerología? La numerología únicamente que crea Pitágoras no es solamente aplicable a la persona, sino a todo el entorno de la persona. Por ejemplo, si él estuviese ahora, estaría haciendo numerología a los autos, camiones, colectivos. El lugar donde vive la persona tiene que ver, o sea, se hace un estudio numerológico a la casa o al departamento donde viva. Los negocios también tienen, todo lo que exista en el universo y que tenga en el planeta Tierra y que tenga relación con los hombres, se le puede hacer un estudio numerológico. Te abro un paréntesis. El famoso, mitológico, histórico y tan mentado número de la bestia. Bueno, yo ya hablé del número de la bestia. El 666. Sí, bueno, yo te dije que eso es un número que se llega a la sangre de Cristo. Es el número de la sangre de Cristo. Ya lo vamos a hablar, no se puede hablar. Sos reticente a hablar del número de la bestia. Sí. Sí, no, son cosas que atraen y... Está bien. Bueno, es una cosa de te magia. Pones arisca. Sí. Okay. De modo tal que en un estudio numerológico de una persona, el nombre de la persona va a dar lo que se denomina la vibración interna. ¿Qué es la vibración interna? Es cómo es la persona interiormente. Porque la persona muchas veces es de una forma y no lo demuestra. El nombre del apellido de la persona, más el apellido, va a dar lo que se denomina la personalidad. O sea, cómo es esa persona, cómo se muestra esa persona, que no es lo mismo la vibración interna. Sumando las letras, porque cada una tiene un valor numérico. Claro, se hace todo un estudio numerológico. Y después a esto hay que aportarle lo que es la herencia paterna, que es todo lo que te da el apellido de tu papá. Si la persona no tiene el apellido del padre, va a tener el apellido de la madre, que ahí lo regiría. Si una persona tiene un apodo, el apodo también puede llegar a cambiar su historia. Entonces, ¿y cada número significa algo, así como la quiniela, por ejemplo? Sí, cada número tiene un significado, sí, totalmente. Todos los números tienen su significado. Y después también tenés lo que se denomina el karma, que es la fecha de nacimiento de la persona. Que el karma, lo que muchas veces la gente piensa, está equivocada, es que es lo que nosotros venimos a pagar acá, porque se toma como que son las cosas malas que hicimos en otras reencarnaciones. Yo ya hablé que hay una sola reencarnación y justamente no es para pagar cosas, sino para hacer lo que no terminamos de hacer. El karma en realidad es ver para qué vinimos a este mundo. Por ejemplo, si una persona tiene que dedicarse a lo espiritual, si una persona tiene que dedicarse, por ejemplo, a ser músico, si una persona tiene que dedicarse a ser médico, todo eso va a salir con la fecha de nacimiento de la persona. ¿Qué se suma? ¿Día, mes y año? Día, mes y año, sí. Y te da el número y ese número se hace la progresión. Y ese número se hace lo que es el estudio numerológico, ¿no? Entra dentro del estudio numerológico. ¿Por los 2 dígitos que arroja o por un solo dígito? No, todo se lleva a un solo dígito. Toda la numerología se lleva a un solo dígito. ¿Puedo sumar mi número de nacimiento? Ahora te vamos a sumar. Sí, dale. Sí, pero ¿sabes qué? No se hace así. Porque yo te dije que todo tiene que ver con un ritual. No es solamente esto. Yo te estoy hablando de la parte que llega a nosotros, pero todo esto va a través de un ritual mágico. ¿Te imaginas que no es únicamente ponerte a sacar ahora? De radio, hasta ahora. No, porque no es así. ¿Entendés? Como un estudio astrológico, yo calculo que tiene que tener su tiempo, su pensamiento, su dedicación. Y sobre todo, cuando estás trabajando con energías, y las energías son muy peligrosas. Está bien. Y los números son números energéticos. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, estábamos hablando de números, habías hablado del 1 al 4, habías hecho una mención también del 7, alguna apostilla o algún apartado para el 5, el 6, el pobre 8, el 9, digamos algo de eso. El 6 y el 9, el 6 es lo que sería la tríada doble,
y que sería la Santísima Trinidad 2 veces, y el 9 la tríada triple, que es la Santísima Trinidad 3 veces, que en realidad el que tenga un número 9 es una persona sumamente espiritual, que muchas veces esa espiritualidad no la puede manejar, entonces hay que bajarla. Hay métodos para bajar eso. O una casa, por ejemplo, que de 9 es una casa que serviría bien o para un parapsicólogo o por ahí para un cura, pero no para una persona que no esté en estas cosas, porque el medio que te puede llegar a volver loco. Cuando hablábamos de las matemáticas, que vos hablabas de que son, ¿cómo puede ser, no, que la matemáticas estemos hablando de matemáticas que es racional, sí, cuando en realidad estamos hablando de los números como mágicos? En realidad, Pitágoras tenía una frase que decía: los maestros siempre tienen la razón. Pero no la frase como llegó a nosotros y como lo utilizamos nosotros, el maestro siempre tiene la razón, como que el maestro sabe y hay que darle la razón porque sabe y que está todo bien. No, él hablaba de los maestros, pero hablaba de los maestros ascendidos, que siempre tienen la razón, porque los maestros ascendidos son seres espirituales. Entonces ellos tienen la razón absoluta, la razón que nosotros no podemos tener porque estamos limitados por una mente, y que si bien somos seres racionales, esa razón se vuelve irracional cuando nosotros queremos mirar o estudiar conceptos que son infinitos. Justamente, si vos te pones a pensar, o una persona se pone a pensar qué es la nada, qué es el infinito, de dónde nace y todo eso, llegas a un punto de locura. Sí. ¿Entendés? Llegas a un momento de decir, basta, basta, obvio. ¿Qué es esto? ¿Entendés por qué? Porque justamente nosotros estamos limitados por una mente racional que llega a ser irracional, porque no tiene todo el poder que tendría que tener cuando el espíritu, como mucha gente pregunta, tiene cuando cambia de lo que es, sale el alma del cuerpo y se convierte en espíritu. No volvés a tener todos los poderes que tenés en este plano físico limitado. Wow, hubo que seguirte con atención, Gladys, ¿eh? Sí, espero que hayan entendido. Sí, absolutamente. Pero si quieren pueden hacer el Tetra Kiss, les puede servir. Es un amuleto que traba fuerzas. Y si no, que te escriban a fenomenocero@internetcero.com o a fenomenocero@yahoo.com.ar y bueno, Gladys se los hará o les dirá cómo hacerlo y los va a asesorar. No, yo lo dije, si tenían un papel y un lápiz lo pudieron haber anotado. Así que, bueno, Glad. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Sí. Así que será hasta entonces. Ya lo saben, pueden escribirle a nuestra brujita, a su mail personal, cualquier cosa que necesiten, cualquier inquietud que tenga, y ella en su paciencia y en su tiempo irá respondiendo o irá respondiendo acá al aire. Sí, gracias. Bueno, Gladys, hasta la semana que viene, ¿eh? Gracias a todos los que me mandan mails y todo ese tipo de cosas, que bueno, yo los voy a ir respondiendo a medida que pueda. Estoy respondiendo muchos y bueno, a los que por ejemplo les respondo al aire les estoy poniendo te lo respondo al aire, así que si los ven por ahí los escucharon, ¿no? Yo doy fe que la carpetita de Gladys tiene muchísimos mails y cada tanto va seleccionando. Me quedaron mails y bueno, los leeré la semana que viene.